Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes la segunda parte de el tema al cual le hemos dado el título de los apóstoles y el legado histórico a la patrística. La idea de todo este trabajo radica en entender un poco el legado que los apóstoles, específicamente Juan y Pablo, le dejaron a sus primeros discípulos, ya que con los primeros discípulos de estos dos hombres históricamente se habla del surgimiento de la patrística, siglo I finales y siglo II. Pero anterior a eso, considero que es pertinente mirar un poquito esa época de los apóstoles que va del año 30 al año 95-97, cuando muere el último apóstol, que es el apóstol Juan. Bueno, hoy vamos a tratar de mirar qué métodos o cuáles eran las formas por medio de las cuales los apóstoles interpretaban las escrituras. Entonces se habla de 4 maneras de hacerlo. La primera es: los apóstoles interpretaron las profecías sobre el Mesías que se cumplieron en Jesús. Una característica de esta primera parte era que ellos tenían que hacerlo conforme a las escrituras del Antiguo Testamento. Hay un pasaje que evidencia eso, está en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Dice: vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, o sea, en el Shabbat, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. El Señor solía ir a la sinagoga, entonces este día le dieron la palabra del Señor, el rollo. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Aquí el Señor se está mostrando. Si nosotros pudiéramos leer esto en hebreo, cuando Él habla del ungido, en hebreo es el Mashiach. El Mashiach era el Mesías que había de venir, el ungido por el Espíritu Santo del Señor. Y luego dice el Señor: para dar buenas nuevas a los pobres, o sea, para anunciar el Evangelio. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. En el siglo I de nuestra era, inclusive anterior a la era cristiana, se decía dentro de la cultura hebrea que una señal clara para identificar al Mesías era que éste le iba a dar vista a los ciegos. Y esto se va a cumplir en Jesús. Luego dice: a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces el Señor acá les está recordando un pasaje que está en el libro del profeta Isaías, capítulo 61, versículos del 1 al 2. Hay otro pasaje muy interesante, está acá en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, versículos 21 al 23. Juan se encuentra prisionero. Recuerden que Juan ha bautizado al Señor en el río Jordán,
y cuando él lo ve, él dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento Juan recibe una revelación y entiende que Jesús es el Mesías, el profeta, el que ha de venir. Pero Juan se encuentra prisionero y probablemente el miedo a la muerte o las circunstancias en las que se encuentra lo ponen a dudar, y creo que eso es natural. Entonces él manda a sus discípulos y les dice, vea, yo necesito que a Jesús le pregunten lo siguiente: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Entonces el Señor en el versículo 23, miren lo que les dice. Y les dijo Jesús, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Entonces el Señor les dijo, lo que ustedes vieron y oyeron, yo necesito que Juan lo escuche. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Una segunda manera que tuvieron los apóstoles de interpretar las Escrituras es que los apóstoles interpretaron tipos, señales y sucesos del antiguo pacto que señalaban hacia el nuevo pacto. Hay un libro muy interesante, una carta del Nuevo Testamento, que es la carta a los Hebreos. En esta carta el autor señala que los sacrificios, el sumo sacerdote, el tabernáculo, todos fueron tipos de mejores cosas bajo el nuevo pacto. Vamos a leer lo que nos dice la carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 15. En esta parte hay algo muy interesante, miren, dice la palabra del Señor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Recuerden que bajo el antiguo pacto, históricamente sabemos nosotros que el sumo sacerdote era aquel que se presentaba una vez al año por los pecados del pueblo, y que si esta persona estaba en pecado, moría en el lugar santísimo, era fulminado por esa Shekinah, por la gloria del Señor. Entonces lo que hacía el pueblo era que lo tenía que alar, ya que a él se le ponía acá un lazo. Se dice que si no escuchaban las orlas que estaban en la parte baja del vestido, eran como unas campanitas, ellos entendían que ese año ese sacerdote, al presentarse delante del Señor, era fulminado por la presencia del Señor, en pocas palabras, muerto. Pero aquí bajo el nuevo pacto, dice la palabra del Señor, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, aquí muestra la importancia bajo el nuevo pacto del sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote es Jesús. En todo fue tentado, pero en nada pecó. Bueno, otro método de enseñanza o de interpretación de las Escrituras era el siguiente: los apóstoles interpretaron las Escrituras de una manera literal, clara y sencilla. Esta enseñanza la habían recibido de Jesús. Jesús le va a enseñar a los discípulos una manera literal de interpretar la palabra del Señor. Para eso vamos a mirar Mateo capítulo 21, versículo 13. Lo que nos dice la palabra del Señor. Aquí vemos una enseñanza literal. Esta parte se da en el templo, versículo 13. Dice Mateo 21, 13. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada,
mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En la historia del templo se dice que el vender cosas en el templo no era prohibido, o sea, el vender animales, palomas, probablemente carneros, para el sacrificio, porque lo que hacían era que iban, compraban el animalito, luego se lo llevaban al sumo sacerdote, y esta persona lo que hacía era que con la sangre de estos animalitos rociaba sobre el propiciatorio para expiar las culpas de la persona que en estos momentos estaba cumpliendo según la ley lo que era algo obligatorio. Ahora, ¿qué pasa? Que los historiadores lo que dicen era, o los intérpretes de la Biblia, que los encargados de vender esos animales y de cambiar la moneda habían estado explotando a las personas. ¿Por qué? Porque solamente era autorizada una moneda, que era la moneda judía, y que al venir gente de muchas regiones, ellos tenían que cambiar monedas. Entonces que aprovechaban el espacio para cobrarles una suma superior al valor de la moneda, que por eso fue que el Señor en ese momento les expulsó del templo. Pero aquí queremos mirar una enseñanza literal. El Señor le está diciendo: mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Otro ejemplo muy claro de esas enseñanzas literales heredadas por Jesús está en el libro de Pedro, capítulo 1, versículo 24 al 25. Y este pasaje Pedro lo retoma del profeta Isaías, capítulo 40, versículos 6 y 8. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aquí muestra literalmente lo ilusorio de la vida. La vida humana es como la hierba del campo. En la mañana la podemos ver fragante, la podemos ver bella, esbelta, y en la tarde puede que ya no exista porque se ha marchitado por los rayos del sol o porque el podador la ha destruido. Así es nuestra vida. Hoy podemos estar vivos y mañana no solamente llega el momento de nuestra partida, sino que al atardecer o al culminar la noche ya nuestro cuerpo físicamente no lo puedan ver porque ha sido o cremado o llevado al cementerio. Bueno, otra enseñanza literal la utilizó Pablo cuando cita el Salmo 32, versículos del 1 al 2, en la carta a los Romanos. Miremos lo que nos muestra la palabra del Señor. Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor, Romanos 4, 7, 8, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El último método o la forma de transmitir las enseñanzas de los apóstoles como legado de Jesús es el siguiente. Los apóstoles interpretaron la Escritura estableciendo principios y aplicaciones basadas en pasajes bíblicos. Para eso nos vamos a remitir al Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 23 al 28. Aquí muestra ese celo que tenían los fariseos con el Shabbat,
con el día de reposo. Entonces Marcos capítulo 2, versículo 23 al 28, dice la palabra del Señor. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, literalmente en hebreo sería el Yom Shabbat. Es una mala interpretación cuando se habla del sábado, porque en el hebreo no se habla de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, no. Aquí tendríamos que leerlo, si lo hacemos en hebreo, el Yom Shabbat, que era el día de reposo o el día de descanso. Sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Esto según la ley, según la tradición judía, estaba prohibido. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, o sea, el Señor acá en esta partecita les va a enseñar algo muy interesante, y es lo siguiente: nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban. O sea, en el día de reposo el Señor les va a decir: David y sus seguidores, yo les voy a recordar lo que hicieron. Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Entonces el Señor les está diciendo: recuerden lo que hizo David cuando entró al templo, que estaba prohibido en el día de reposo, y en este día no solamente comió él, sino que también le dio a los que le seguían. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué les recordó Jesús en esta partecita? Jesús les recordó que David comió del pan del templo cuando tuvo hambre el día de reposo. También los sacerdotes en el templo trabajaban en el día de reposo y no eran culpables. Entonces estos son los 4 métodos que recibieron, o las 4 formas, los apóstoles de Jesús para las enseñanzas y para el estudio de las Escrituras. Después de este tema, yo les invito para mirar qué pasó después de la muerte de los apóstoles. Y aquí ya específicamente nos vamos a adentrar en la patrística de finales del siglo I y la patrística de finales del siglo II. Lo interesante del video que sigue es mirar cómo bíblicamente es posible identificar los primeros padres de la patrística en la Biblia y corroborar si es cierto que históricamente uno de ellos fue discípulo de Juan y otro de ellos fue discípulo de Pablo. Muchas gracias y el Señor les bendiga.